pasaría si tus pesadillas infantiles no fueran solo sueños, sino ecos de un pasado olvidado, un secreto tan profundo que la propia historia de tu familia lo ha borrado? Podría ser que el dolor y la confusión que sientes por dentro no sean realmente tuyos, sino una herencia de algo que nunca supiste que existía. Muchas veces nos sentimos desconectados, como si una parte de nosotros no encajara del todo. Llevamos cargas emocionales que no podemos explicar, o nos persiguen sensaciones de no pertenecer que nos hacen cuestionar nuestra propia identidad. Pero, ¿y si esos sentimientos fueran pistas, un rastro de pan rallado hacia una verdad que te está esperando ser descubierta? Imagina esto. En el tranquilo pueblo de Marshall, Texas, una niña de solo 4 años, Susan Payton, comenzó a tener pesadillas. No eran sueños cualquiera, la atormentarían durante décadas. Corría el año 1962 y Susan acababa de mudarse a una casa nueva con su familia. A los pocos meses empezó a sufrir dolores de oído y de garganta tan severos que casi tuvo una reacción fatal a la penicilina. Justo cuando su madre la llevaba de urgencia al médico, algo extraordinario sucedió. Susan se vio a sí misma observando desde fuera de su cuerpo cómo el doctor le administraba la inyección que le salvaba la vida. Esta experiencia cercana a la muerte marcó el comienzo de un viaje que abarcaría varias vidas y desenterraría un terrible secreto familiar oculto durante casi un siglo. Las pesadillas que siguieron eran siempre las mismas. Susan se encontraba en una vieja casa oscura, con una escalera estrecha que conducía a un ático. Una mujer mayor la arrastraba por esas escaleras y la encerraba dentro. Estos sueños ocurrían casi todas las noches durante años, volviéndose tan intensos que Susan empezó a ser sonámbula. Su padre la encontraba afuera en la oscuridad, gritando nombres y pidiendo ayuda. Nombres que no significaban nada para nadie en la familia. Finalmente tuvo que instalar cerraduras altas en las puertas para evitar que su hija se escapara por la noche. Las dinámicas familiares eran tensas. Susan era una de 6 hijos, pero nunca sintió que encajaba. Su relación con su madre y el lado de la familia de su madre era particularmente difícil. Era muy apegada a su padre, y a los 6 años recordaba claramente mirarse en el reflejo de la ventana de su sala de estar y pensar: no pertenezco aquí y mis verdaderos padres me están buscando. Décadas pasaron. Susan creció, se casó, tuvo 3 hijos y trabajó como contadora. Las pesadillas se desvanecieron, pero nunca desaparecieron por completo. La infancia de Susan estuvo marcada por otras peculiaridades. Criada en un hogar bautista, desarrolló una inexplicable obsesión por las monjas católicas después de ver funerales en el cementerio católico que estaba frente a su casa. A los 5 años, se subía a los árboles con binoculares para observar las ceremonias. Y cuando su padre le explicó quiénes eran las monjas, ella deseó desesperadamente convertirse en una. Se hizo un hábito improvisado con la chaqueta del traje de su padre, el gorro negro de su hermano y un pañuelo blanco, bendiciendo a su madre cada vez que ésta tomaba el nombre del Señor en vano, para gran frustración de su madre. Giró en U y se encontró con una mujer en la acera que le hizo señas para que se detuviera. En el sueño, Susan supo que esta mujer era su abuela fallecida, la madre de su propia madre, aunque no se parecía en nada a como había sido en vida. «Estaciona tu coche y sígueme», dijo la mujer. «Estoy haciendo una venta de bienes y creo que tengo algo que vas a querer». Caminaron hacia una casa donde Susan vio a la hermana fallecida de su madre, Margie, de pie en la parte de atrás. Cuando Susan se volvió hacia la mujer que la había traído allí y le dijo: «¿Pero tu mamá?». La respuesta fue escalofriante: «Oh, yo solía ser tu abuela». La abuela luego le presentó una caja de recuerdos de madera con espejos anidados dentro, como muñecas rusas. Mientras Susan se inclinaba para ver su reflejo en el último espejo, no se vio a sí misma, sino a una mujer joven de lo que parecía ser una fotografía antigua, con el cabello recogido y algunos mechones colgando. Justo cuando Susan estaba a punto de preguntar quién era esa, una voz desde atrás le preguntó: «¿Quién murió el año en que naciste?». Susan se despertó exactamente a las 4:44 am, incapaz de volver a dormir. Sabía que no era un sueño ordinario. A las 6:30 am estaba llamando a su hermana, desesperada por respuestas. Su madre había comenzado a investigar su genealogía a los 60 años, pero Susan siempre había rechazado la oferta de ver el árbol genealógico. ¿Por qué querría saber más sobre una familia con la que no se llevaba bien? La llamada que recibió 45 minutos después lo cambiaría todo. «Bueno, ya lo hiciste, abriste la caja de Pandora», dijo su hermana. «¿De qué hablas? Fuiste el único nacimiento en 1945 y la abuela Avery fue la única muerte». «¿Abuela quién?» «Avery. Era la madre de mamá».
Y hay una razón por la que nunca hemos escuchado su nombre. La historia dice que dejó Marshall, Texas, en 1903, abandonando a su esposo y a sus hijos, y nunca regresó. Algo estalló dentro de Susan. Comenzó a temblar con una ira que no podía explicar. Eso es mentira, insistió al borde de las lágrimas. Eso no es verdad. Cuando su hermana reveló que el 3 de enero fue el mismo día en que esta mujer había muerto, Susan se quedó atónita. La coincidencia era demasiado profunda para ignorarla, pero intentó dejarla de lado durante semanas. Sin embargo, la compulsión se hizo más fuerte. Finalmente, ella y su hermana fueron a la biblioteca de Marshall para buscar un obituario. Si Virginia realmente había abandonado a su familia, ¿por qué habría uno? Lo encontraron. Virginia Avery estaba enterrada en el cementerio católico, en una tumba sin nombre, el mismo cementerio que Susan había observado tan obsesivamente de niña. El obituario reveló que Virginia había pasado los últimos 14 años de su vida en el área de San Francisco, Oakland, California. Este detalle desencadenó otro recuerdo. Años antes del sueño, en 1996, Susan había viajado a San Francisco para una reunión de negocios. A pesar de ser una viajera cautelosa que nunca se aventuraba sola en ciudades desconocidas, había sentido una necesidad abrumadora de explorar. Sin pedir indicaciones, navegó por el complejo sistema de transporte público de la ciudad. Autobuses, metro, tranvías, como si hubiera vivido allí toda su vida. Incluso les dio a su tía y a su tío indicaciones para llegar al puente Golden Gate, aterrorizándolos con su inexplicable conocimiento de una ciudad que nunca había visitado. Ahora, leyendo el obituario de Virginia, todo cobraba sentido. Virginia había vivido en la misma zona donde Susan se había sentido tan misteriosamente en casa. Susan supo que tenía que aprender más. Empezó a escribir lo que creía que sería la historia de Virginia en forma de diario. En el momento en que escribió Querido Diario, algo cambió. El lenguaje que fluía de su pluma no era su propio dialecto del este de Texas, sino la prosa refinada de alguien educado en escuelas parroquiales de Nueva Orleans. Aparecían palabras como atestación, palabras que Susan tuvo que buscar para confirmar que siquiera existían. Cada detalle que escribía con la voz de Virginia resultaría ser cierto más tarde. La historia que surgió era desgarradora. Virginia había sido dejada con sus abuelos ricos en Nueva Orleans a los 4 años cuando sus padres se mudaron a Jefferson, Texas. Su madre temía que el peligroso viaje por río matara a su hija, como ya había cobrado la vida de otro nieto. Se suponía que Virginia se reuniría con ellos una vez que se completara el ferrocarril, pero esa reunión nunca llegó. En cambio, fue criada con opulencia por sus ricos abuelos en 1884, recibiendo la mejor educación e incluso viajando a Alemania a los 19 años. Virginia fue convocada a Marshall para lo que ella creía que sería el funeral de su hermana menor. En cambio, su padre había arreglado un matrimonio con Andrew Lipton, quien quería su herencia. El matrimonio fue una pesadilla. Virginia fue mantenida prisionera en la casa y después de su primer intento de escape, encerrada en el ático. Podía escuchar a sus hijos jugando abajo mientras ella permanecía atrapada arriba. La abuela de Virginia en Nueva Orleans finalmente orquestó su escape, enviando un mapa dibujado a mano escondido en una carta. Virginia huyó, pero tuvo que dejar a sus hijos. Cuando intentó obtener la custodia, descubrió que algo había sucedido la noche de su escape, algo tan devastador que le impidió para siempre reclamar a sus hijos. Los decretos de divorcio que Susan encontró demostraron que Virginia no había abandonado a su familia. Ella había solicitado el divorcio primero, luchando por sus hijos. Pero la historia oficial de que los había abandonado se convirtió en la verdad familiar, transmitida de generación en generación. Años de investigación siguieron. En 2014, mientras estaba en Nueva Orleans para reunirse con productores de cine sobre la adaptación de su historia, Susan hizo un descubrimiento asombroso. Un caso judicial del 84 llevó a un testamento de 61 páginas que había permanecido intacto durante 117 años. El testamento, fechado el 13 de diciembre del 86, el cumpleaños de Susan, demostró que los abuelos de Virginia eran miembros fundadores del Garden District de Nueva Orleans y confirmó la riqueza que Virginia había descrito en las entradas del diario. Quizás lo más notable es que Susan descubrió que 2 de sus hermanos habían alquilado casas sin saberlo, que estaban conectadas con la historia de Virginia. Una era la misma casa donde Virginia había estado cautiva, la casa con la escalera estrecha de las pesadillas de la infancia de Susan. Ella había entrado una vez para la fiesta de cumpleaños de un sobrino y había huido aterrorizada al ver esas escaleras.
La otra casa era donde Andrew Lipton había llevado a los niños después del escape de Virginia. En un pueblo de 25,000 personas, a lo largo de décadas, ambas casas habían sido alquiladas por la familia de Susan. Las sincronicidades eran innegables. La historia de Virginia terminó trágicamente. En 1957 regresó a Marshall después de la muerte de Andrew Lipton, intentando encontrar a su hija. Cuando reveló la verdad sobre su pasado a alguien en quien confiaba, la hicieron internar en una institución mental para proteger sus propios secretos. Pasó poco más de un año allí antes de quitarse la vida el 3 de enero de 1958, 3 meses después de su 80 cumpleaños y el día exacto en que Susan soñaría con ella 41 años después. La mujer que supuestamente había abandonado a su familia estaba en realidad enterrada junto a sus padres en el cementerio católico de Marshall, en una tumba sin nombre, justo enfrente de donde Susan pasó su infancia observando funerales y soñando con ser monja. A través de los recuerdos de Susan y una investigación meticulosa, la verdadera historia de Virginia finalmente ha salido a la luz. Las mentiras que destruyeron su reputación y causaron generaciones de dolor familiar han sido expuestas. Virginia no abandonó a sus hijos. Fue víctima de una cruel conspiración que pasó el resto de su vida tratando de reunirse con ellos. El viaje de Susan no solo restauró la dignidad de Virginia, sino que también sanó la brecha con su propia madre, quien llegó a creer que solo la propia Virginia podría haber sabido dónde encontrar la evidencia que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Como dijo su madre después de revisar todas las pruebas: "Creo que tienes que ser ella porque sé cuánto busqué y soy buena en lo que hago, pero nunca encontré nada de esto. Creo que fue porque Virginia habría sido la única que sabía dónde estaba". Hoy la tumba de Virginia ha sido marcada con una cruz de cerámica y su historia vive a través del libro de Susan, El diario de Virginia, y una próxima adaptación cinematográfica. Lo que comenzó como una pesadilla recurrente de una niña se ha convertido en una poderosa afirmación de la continuidad del alma y la importancia de descubrir la verdad, sin importar cuán profundamente haya estado enterrada. Virginia Avery finalmente encontró justicia y quizás paz. La niña de 4 años que trepaba a los árboles para ver funerales católicos, que deseaba desesperadamente ser monja, que sentía que no encajaba en su propia familia, llevaba los recuerdos y los deseos insatisfechos de una mujer que lo había perdido todo, incluida su fe y sus hijos. A través de la valentía de Susan para seguir esos recuerdos hasta su origen, Virginia Avery finalmente encontró justicia y quizás paz. Para aquellos que buscan ir más allá y desean desvelar los ecos del alma, te invito a nuestro próximo viaje. Haz clic ahora en este video en la pantalla final. Y si esta es tu última vida, Edgar Cayce reveló las 9 señales que nadie te cuenta. Nos vemos allí.